Voy a invitar al hermano Tito que pasa al frente para compartirnos la palabra. Buenas noches para todos. Ya se ha dado la bienvenida a aquellos que nos están visitando. Creo que cada congregación parece ser propiedad de algún pastor, ¿no? Una forma de decir, la iglesia de Tito. Dijeron la iglesia de Cabrera. Qué poderoso la Cabrera. Acá también tenemos un par de Cabreras, pero ninguno tiene el título de esta congregación. Por lo menos ahora que lo sepan. Yo sé que es una forma de decir. Generalmente es como referencia al hermano más importante de ese plan. Los Cabreras son importantes. Yo conozco un Cabrera, Benjamín también es de gozo. Se congregan en trincheras. En trincheras, sí, a Benjamín. Sí. No hace mucho a Benjamín, está re gordo. Quien me conoce está aquí. Benjamín Cabrera. Así es, la iglesia del Señor. Somos referentes en este tiempo y somos nada más que instrumentos débiles en el Señor. Pero qué bueno es que haya referentes de cada congregación y buenos referentes, por cierto, no malos referentes. Es decir, a la persona a quien identificamos tenga una buena reputación, como dice la palabra del Señor de los ancianos, que tenga buen testimonio de los de afuera. Cuidado. Lamentablemente el mundo evangélico está siendo muy desacreditado porque justamente los referentes no son de buen testimonio de los de afuera. El mundo hispano tiene un referente llamado Dante Gebel, que es un showman más que nada. Ahora resulta ser que aparentemente va a ser el próximo que se postula a gobernar este país. Cuidado, los cristianos son llamados a estar fuera del sistema. Y el sistema político es corrupto y echa a perder a la gente. Por lo tanto, ningún verdadero cristiano debe estar relacionado en esos ambientes. Algunos dicen, como José gobernó Egipto, nosotros también podemos gobernar y cambiar este mundo. Nada que ver. José estuvo en Egipto por una circunstancia que Dios tenía preparado, que a través de su presencia en Egipto preservó nada más ni nada menos que la vida de una nación entera, del cual había de venir el Mesías. Porque si José no hubiera estado en Egipto, los descendientes de Jacob se hubieran muerto de hambre y se hubiera extinguido la nación de Abraham. Y no vendría el Mesías. Es decir, que no es así. Otro dice en Daniel. Daniel no estuvo en Babilonia por motu propio. Él fue llevado allí prisionero, ¿se acuerdan? Lógicamente, Dios usó a ese hombre en ese lugar. Pero dicen de Daniel que sus enemigos no encontraron nada de qué acusarle, porque era un hombre íntegro. Dios usó también eso. ¿Qué debemos hacer nosotros con nuestra nación? ¿Alguien tiene esperanza que puede cambiar esta nación? El mundo no va a cambiar. No hay un cambio para el mundo. Hay una promesa de salvación y cambio individual. Y no habrá ninguna nación para Dios verdaderamente, excepto el pueblo de Israel, que hoy está postergado en el trato con Dios y que un día Dios pondrá en su lugar y reinará el mismo Señor en el próximo futuro milenial, literal y visible, que vendrá luego de que la iglesia sea llevado y pase el tiempo de la gran tribulación. Argentina, amamos este país. Sí, claro, yo nací aquí, me crié aquí. Y doy gracias a Dios
por vivir en un país en libertad como se oró hoy varias veces. ¿Qué debemos hacer nosotros? Según lo que dice la palabra del Señor, orar por nuestros gobernantes, para que vivamos en paz, en tranquilidad, y sigamos disfrutando de este tiempo de libertad que otros países no lo tienen. Y nosotros tenemos. ¿Dios es misericordioso con este país? Claro que es misericordioso. En realidad, si miramos el contexto general, Dios tendría mucho motivo para que aquí estén las cosas mucho peor. Un país idólatra, de punta a punta, a donde vaya. Un país que sus gobernantes, nuestros representantes, aprobaron nada más ni nada menos que la unión entre personas de ambos sexos, homosexualidad, lesbianismo, por el cual Dios destruyó 3 ciudades, Sodoma y Gomorra, y 2 más vecinas. Este país que aprobó el homicidio legalizado de un inocente en el vientre de su madre, que era aborto, ¿Dios tendría algún motivo para bendecir a este país? ¿Saben por qué Dios es misericordioso con este país? Porque nosotros estamos aquí todavía, porque nosotros oramos, digo los verdaderos cristianos. Por eso Dios tiene misericordia. Y tenemos momentos espasmódicos de paz, de tranquilidad. Sigamos orando, hermanos, pero no nos hagamos vana ilusión. Si contrastamos lo que se ve en el mundo hoy, ejemplo, Medio Oriente, estamos bien, de verdad, ¿no? O alguien salió de su casa pensando que le puede caer un misil a Perú. Ninguno salió pensando eso. Esos países así que están mal. Pero Dios es soberano. El mundo es un tablero de ajedrez en el cual el único maestro que gobierna ambos lados del tablero es nada más ni nada menos que el Señor. Dios cumplirá sus propósitos eternos. Más allá de lo que nosotros entendamos o no entendamos lo que está pasando. Él no tiene por qué darnos todos los detalles de cómo va a suceder las cosas. Sí ha dejado lo necesario y suficiente para confirmar nuestra fe, para sostenernos nuestra fe como encantamos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Sí ha dejado instrucciones. Y uno de los grandes eventos, o el evento futuro que esperamos los salvados, es exactamente lo que cantamos en casi todos los himnos. Que Cristo, que el Señor Jesús, vendrá a llevarnos de este mundo. Que este es el tiempo que estamos esperando y no otro. Es lo que va a continuar en el programa de Dios para su iglesia. ¿Cuál es el próximo evento en el programa de Dios para su iglesia? Aquí sostenemos y creemos firmemente que es el arrebatamiento de los salvados, los vivos transformados, los muertos resucitados, para ser llevados a la presencia del Señor. Eso esperamos y no otra cosa. En los últimos 2 domingos compartí con ustedes en el mes de enero, ya estamos en marzo, ¿no? ¿Cómo pasó el tiempo? Parece ayer. Es justamente esta doctrina, porque es una doctrina fundamental de nuestra fe, hermano. No es algo secundario. La Iglesia Popular de la República Argentina y los países de habla hispana, que ya sabemos que es el catolicismo, jamás ustedes le van a escuchar a sus ministros en sus homilías hablar de esto. ¿Escucharon alguna vez? Jamás hablan de esto. Hay una explicación que algunos cristianos evangélicos, inclusive sin darse cuenta, adhieren a esa idea. No hablan de este próximo evento. No hace muchos años estuve en un velorio de una persona
no cristiana por cierto, sus familiares eran cristianos. Y invitaron a un ministro de la Iglesia Católica a hablar, y también me pidieron a mí que hable. Qué dilema, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Aprovecharé el momento para iniciar una controversia dialéctica que no conlleva a nada. Claro que no es el momento ni debe ser, sino aprovechar para hablar de Cristo. Pero, por casualidad, que el ministro de la religión católica tomó el pasaje de Juan capítulo 11 y hablar de la resurrección de Lázaro. Hizo vagas referencias a ese hecho, pero fue el puntapié, o me dio la punta para que yo hablara de lo que realmente significa eso. Y que todos los salvados, como dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá y vivirá eternamente. Porque habrá un tiempo de una resurrección. Y esperamos sea breve. Dijimos que esta promesa fue dada a la iglesia en primer lugar por el Señor Jesucristo mismo en Juan capítulo 14, en medio de un conflicto, en medio de aquel grupo de discípulos que estaban realmente preocupados y confundidos por lo que estaba pasando. Él había anunciado dos cosas. Uno, que Judas le iba a entregar y que Pedro le iba a traicionar o le iba a negar. Judas le iba a traicionar y Pedro le iba a negar. Y en Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3, el Señor anticipa ese hecho futuro, diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y después preparé lugar y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fue dicha por el Señor para traer confianza a aquellos que estaban viviendo un conflicto, para traer certeza en sus corazones. Fue ampliada la doctrina luego por el propio apóstol Pablo, que escribiendo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 4, versículo 13 a 17, cuando aquellos hermanos veían partir a la presencia del Señor a sus hermanos, y él empieza diciendo: quiero, hermanos, que no tengan tristeza como aquellos que no tienen esperanza. Y seguidamente los versículos siguientes, 14, 15, 16 y 17, hace un detalle de cómo va a suceder ese hecho futuro cuando el Señor Jesucristo mismo venga a llevar a su iglesia. Y fue dicha para dar consuelo a aquellos hermanos. Luego el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: hermanos, digo un misterio. Y luego de desarrollar en los versículos anteriores la resurrección de los muertos, que es una verdad fundamental de que habrá resurrección, porque Cristo resucitó, y así como Cristo resucitó primicia, fue hecho de los que durmieron, también los salvados van a resucitar. Y él dice: os digo misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos arrebatados. Resurrección, traslado al cielo a través de un arrebatamiento masivo. Y fue dicho para animar a crecer, porque él termina ese párrafo en 15:58 de 1 Corintios diciendo: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, la expectativa de la venida del Señor Jesucristo a llevar a su iglesia es motivación para crecer
en la obra del Señor y estar firmes hasta. Fue dicha luego también por el apóstol Juan en 1 Juan, capítulo 3, cuando él dice que aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando se manifieste el Señor en su venida, seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Es una enseñanza que invita a la purificación, a la santificación, a la consagración. Por eso, hermano, es fundamental esto. Todos tienen uno y queremos realmente atesorar constantemente en nuestros corazones. Vimos la última vez los detalles comparando los dos pasajes de 1 Corintios capítulo 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a volver allí para ver unos detalles más. Leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 hasta el versículo 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo, 1 Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tan importante y tan trascendental es este evento futuro que esperamos, que será el Señor mismo quien vendrá a llevar a los que Él salvó para cumplir su promesa dicha en Juan capítulo 14. Vendré otra vez. No enviará a sus ángeles. El Señor Dios en todo momento en la historia registrada en la Biblia, vemos de qué manera utilizó ángeles o seres angelicales para diferentes momentos, para hechos trascendentales. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, envió allí a seres angelicales. Algunos dicen que es una teofanía o una manifestación preencarnada del mismo Señor Jesucristo, que estuvo en Sodoma para decir que iba a destruir a su siervo Lot, esa ciudad. Y esos seres angelicales estuvieron ahí hablando y convenciéndole a Lot que no quería salir, no estaban muy convencidos de salir de allí, ¿no? Aunque el juicio era inminente sobre ellos. Pero fueron seres angelicales. Seres angelicales manifestaron el nacimiento del Señor. Seres angélicos estuvieron en la tentación, consolando, sosteniendo al Señor. Y así podemos ver que en diferentes momentos ángeles estuvieron interviniendo. Pero en este evento no serán seres angelicales. No será el ángel Gabriel, no será el arcángel Miguel, sino será el Señor. Qué extraordinario, hermanos, que aquel, como se dijo hoy, quien quiso nuestras almas de redimir, aquel que fue colgado en la cruz entre el cielo y la tierra y recibió en su cuerpo de carne la justa y santa ira, el juicio que tú y yo merecíamos. Terminada su obra, hoy está sentado a la diestra del Padre y un día recibirá la orden, así como llegó el día, como dice Gálatas 4:4, que llegado el cumplimiento de los tiempos que Dios tenía en su sola soberanía, paréntesis, agregado mío, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimir a los que estábamos bajo el pecado. En este tiempo futuro, Dios mismo también dará nuevamente la orden de que se abran las puertas del cielo para que aquel Dios que se hizo hombre y murió en la cruz y hoy permanece
como hombre glorificado a la diestra del Padre, vuelva a abandonar aquel lugar único en el cual cantamos y donde queremos estar, para venir a las nubes a llamar a aquellos que Él redime. ¡Qué extraordinario! El Señor vendrá. Nos preguntamos, y hoy se preguntó aquí, ¿pensamos alguna vez en este momento de encontrarnos con los hermanos? Hermanos, si no te emociona en pensar en este hecho glorioso futuro, como decía el hermano Adrián Roger, tenés un problema con tu emocionador. Algo qué extraordinario. Qué extraordinario será ver a nuestro Señor. Hoy se compartió en la cena que Juan, cuando le dio al Señor Jesucristo glorificado, cayó como muerto a sus pies. Claro que Juan no estaba aún en un cuerpo glorificado, no podía soportar la presencia glorificada del Señor. Pero cuando el Señor venga a llamarnos a las nubes y nos encontremos con Él, caeremos a sus pies, pero no como muertos, sino como vivos verdaderamente en Cristo, y nos postraremos en adoración. Y yo creo, hermanos, déjenme soltar mi imaginación santa. Correremos a querer abrazar al Señor. Nos atropellaremos. Yo primero. Claro que el Señor nos tendrá a todos, por siempre. Ver el rostro de quien quiso, nuestras almas. Pablo dice que el Señor mismo vendrá y nos llamará con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No habrá ningún solo salvado que haya dormido en el Señor que quede en estos cementerios que hay aquí y en todo el mundo. A veces nosotros queremos que el Señor nos diga los detalles, pero no estamos en condición, hermanos, de soportar semejante información. ¿Cuántos fueron devorados por bestias en el Coliseo Romano cuando Roma, la Iglesia Católica, con todo poder militar y religioso, mató a miles, hermanos nuestros? Fueron devorados por bestias. ¿Dónde están sus cuerpos? No están en el cementerio. Se transformaron en alimento de bestia y luego lo digirieron y luego le pusieron eso. ¿Dónde están? Claro que tu mente y la mía entran en crisis, ¿no? Dice, ¿cómo va a suceder esto? Hermanos, si Dios de la nada, de lo que no existía, creó todo lo que nosotros vemos y nos admiramos, ¿qué costará a ese mismo Dios volver a llamar al cuerpo de Juan Wycliffe, que fue quemado en una hoguera y su ceniza luego tirado al río Rin? ¿Dónde están sus cenizas? ¿En qué mar fue a parar? Bueno, era Europa. Dios va a hacer nuevamente que yo vuelva a tener un cuerpo ahora glorificado. Y eso es lo que nos espera, hermanos. A veces pensamos en esta cuestión de nuestros familiares que están sepultados y decimos, ¿cómo estará el cuerpo? ¿Nunca te pusiste a pensar eso? ¿Cómo estará el cuerpo de mi mamá? ¿Cómo estará el cuerpo de mi mamá? ¿Qué es ahora? Mi mente no puede, pero el Señor va a resucitar ese día, porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán. ¡Qué bendita! No hay nada para desesperarnos delante del féretro de un ser querido que ha muerto o ha dormido en el Señor. Hay tristeza, lógicamente, porque la separación es así. Hay tristeza, pero no hay desesperanza. Dios volverá a unirnos. Pablo expresa también en 1 Corintios, conforme totalmente a lo que dice aquí, son pasajes, como dije anteriormente, paralelos, que tienen la misma enseñanza, aunque fueron escritas a diferentes congregaciones. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 52, dice 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. La corrupción de este cuerpo es el resultado del pecado. Y vivimos en este cuerpo hasta el día final aquí. Y un día la corrupción hará su obra final, y de polvo somos y a polvo volveremos. Pero ese día, este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, que nunca más padecerá el efecto del pecado, porque quedará para siempre, definitivamente, atrás, porque los cuerpos de los salvados no sufrirán más las consecuencias. Por eso no habrá más dolor, como cantamos, no habrá más llanto. Todo resultado del pecado, no habrá más. Dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía, Filipenses 3, 20, 21. Perdón, hermano, necesito muchos versículos de memoria porque doy por hecho que ustedes lo saben. Y si no, busquen. Filipenses 3, 20, 21 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador nuestro, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, producto del pecado, para tener un cuerpo semejante al del Señor Jesús. Ese semejante será más que nada moral, apartado y dejado definitivamente el pecado. Porque, hermano, una diferencia: el Señor nunca sufrió en su cuerpo el efecto del pecado, porque no cometió. Por lo tanto, es un cuerpo diferente. Semejante a la gloria suya, es separado definitivamente, moralmente nosotros también, del pecador. Pero no solo eso, volvamos a Tesalonicenses capítulo 4 y avanzamos en lo que quiera. Habrá resurrección de muertos. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿A quién vamos a recibir en el aire? Ya dijimos, no será el arcángel, ninguno de los ángeles, ninguno de los ángeles, no será tampoco el Padre, será el Hijo, aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó, aquel que ascendió y fue glorificado, aquel que vio Juan y quedó impactado de esa visión de Apocalipsis, anticipando el futuro. Y así, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Un comentarista del siglo XVIII dice: más bien que recibir, Él nos recibirá en el aire.
más bien que nosotros. Porque aquí la palabra, hermanos, es muy importante esta palabra arrebatar. Esta palabra arrebatar en su original es arpazo. No es tan difícil, ¿no?, pronunciar. Ahora, el significado de esta palabra arpazo, según su original, significa ser llevado por la fuerza y en forma repentina de un lugar a otro. Ser llevado por la fuerza en forma repentina de un lugar a otro. Esta palabra he utilizado en el Nuevo Testamento varias veces. El Señor habló siendo Él el buen pastor, pero también habló del lobo que arrebata las ovejas. Es la misma palabra, tomar por fuerza repentinamente. En Hechos capítulo 8 habla de Felipe, que luego de predicarle al etíope fue arrebatado y apareció, ¿en qué ciudad? A ver, lo más memorioso. Guillermo Bueno. Ahora sí, Azoto. Apareció en otro lugar. Fue llevado repentinamente. Pablo, hablando en tercera persona de él mismo, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4, dice: conozco a una persona que en este cuerpo o fuera de este cuerpo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, esta palabra significa, en el sentido práctico, como tomar a alguien en forma repentina y por la fuerza y ser llevado a otro lugar. Hermanos, como dice este comentarista, más bien nosotros seremos llevados y el Señor nos va a recibir en el aire. ¿En qué parte de lo que conocemos en la estratosfera será aire? ¿En qué parte? Pablo habló del tercer cielo, es decir, que hay un cielo, segundo cielo y tercer cielo. Entendemos que el tercer cielo es la presencia de Dios mismo donde tiene su trono. El primer cielo es lo que nosotros podemos ver. Así como cantamos Señor mi Dios al contemplar los cielos, ese cielo que contemplaba David y dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos y tu mano, la estrella que tú formaste. Ese es el primer cielo. El segundo cielo, yo creo que el Señor vendrá a ese segundo cielo, porque Dios no permitirá y no habrá ninguna posibilidad de que los no salvados vean este acto cuando el Señor venga a llevar su iglesia. ¿Y qué hay en el segundo cielo? Según Efesios, huestes de maldad en las regiones. ¿Por qué viene el Señor mismo? Porque ese lugar habita hoy Satanás y todos sus demonios. Pero el Señor, demostrando su gran triunfo sobre Satanás en ese mismo lugar, nos recibirá en el. Hermanos, esto es un tema más profundo, no quiero agregar más confusión ya que alguno tiene. No debemos confundir lo siguiente: la venida del Señor Jesucristo a la tierra misma es otro evento futuro y será en su reino milenial. Cuando el Señor venga a llevar a la iglesia, no pisará esta tierra. Aparecerá por segunda vez, dice un pasaje, sin relación con el pecado. El Señor vendrá a las nubes y allí nos llevará. Pablo sigue hablando de esto y volveremos otra vez a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que ya cité de memoria. Versículo 51: he aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es el misterio que Pablo revela acá? Misterio no es algo misterioso, hermano. A veces querer interpretar la Biblia utilizando un lenguaje o utilizando un diccionario de idioma castellano, vamos a tener un serio conflicto. Porque esto fue escrito en griego. Misterio no es algo misterioso o algo técnico. No. Misterio, del cual habla muchas veces la Biblia, es una verdad. Misterio es una verdad que Dios se digna a darnos a entender en su tiempo, en su debido tiempo, para nuestra edificación. Y que a menos que Él nos lo hubiera revelado, nosotros no lo hubiéramos entendido. Ejemplo, dice Pablo en Efesios 3, que la iglesia era un misterio escondido desde los siglos. Por eso buscar cosas de la iglesia o para la iglesia en el Antiguo Testamento era un gravísimo error, porque no hay nada allí. Para la iglesia era un misterio que fue revelado en este presente, en este tiempo de la dispensación de la gracia de Dios, y que se hizo real y efectiva el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Cuál es el misterio que dice Pablo entonces ahora acá? He aquí os digo un misterio. La respuesta está ahí mismo. No todos dormiremos. Vuelvo a aclarar, la palabra dormiremos es un eufemismo para hablar de la muerte física de los salvados. Nunca se usa con el incrédulo, porque el incrédulo realmente muere. El verdadero salvo nada más que duerme para esperar la resurrección futura. El misterio que Pablo revela ahora, no todos dormiremos. Habrá un momento, porque la iglesia permanecerá hasta este próximo evento, que habrá muchos salvados o pocos, pero habrá salvados en la tierra. Si el Señor viniera en este momento, los que estamos vivos, no hemos pasado por la experiencia aún de la muerte. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Todos, tanto los vivos, tendrán una transformación en su ser, como los muertos que resucitan, también tendrán una transformación en su ser. No era un misterio la resurrección, porque era ampliamente aceptada y anunciada ya en el Antiguo Testamento. El más antiguo de los escritores, Job, creía en la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará del polvo. Y yo mismo, resuelto el tema de la muerte, veré con mis propios ojos a mi Dios, exclamaba Job en el capítulo 19 de Job. Por lo tanto, la resurrección, excepto algún grupo muy particular que se ve en el Nuevo Testamento, que son los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. El Señor habló de resurrección de los muertos. El Señor dijo que habrá un tiempo de resurrección. Juan 5, 28, 29. Algunos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación.
el Señor Jesucristo hablando con María, la hermana de María, antes de ir a la tumba de Lázaro, habló de la resurrección y Marta, ante la pregunta del Señor si creía en esto, ella dijo, creo que Lázaro va a resucitar en un tiempo futuro. Es decir, que era ampliamente resucitado. Por lo tanto, la resurrección no era un misterio. Lo que ahora es revelado, de que los vivos, o los que estemos vivos en ese tiempo, seremos transformados. No todos dormimos. Qué bueno es que el Señor viniera en este momento, ¿no? Como dije hace un breve instante, duele la separación de nuestros seres queridos. Duele verdaderamente. Y no quisiéramos asistir al velorio de ninguno, ¿no? O quieren asistir a mi velorio. No, dicen, yo ya tengo la lista del reino que quiero que cante, ¿no, Lidia? Nosotros vamos a hacer lo que queremos con tu velorio. Pero yo soy tan bravo que me iban a levantar y decir, no, ese himno no. Por favor, ese himno no. Yo ya tengo la lista para ese día. Pero también adhiero mucho a la opinión de mi querido hermano Fidel. Está en la presentación. Fidel, podría decir, blanco, algunos me conocimos. Él decía, tengo la esperanza de que voy a ir al cielo, pero no quiero el trance de la muerte. No quiero estar en la gloria de mi semana, ni quiero que esté en el mundo de tu hermano. Estuvo en mucho de lo que también estuvimos hoy. Porque el Señor tiene sus planes, sus propósitos, y se va a cumplir. Pero qué glorioso sería que el Señor venga ahora y seremos transformados. Será tan repentino que el apóstol Pablo dice que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Será tan repentino y tan inesperado. El mundo de verdad, hermano, no espera este tiempo. Por eso dije al principio, no es extraño, tiene un propósito de que esta verdad no se hable de los ambientes llamados religiosos. Aún de los medios evangélicos no se habla de este tema. Hoy mayoritariamente el mundo evangélico está pensando en conquistar el mundo, en gobernar el mundo, hacer herencia aquí en el mundo. Por eso te predicamos de que hay que prosperar. Vos tenés que prosperar, conquistar. La Iglesia Católica cree, es más, que el reino de Dios son ellos en este tiempo, en la tierra. Por eso dije, hay algunos hermanos que sin darse cuenta adhieren a esta nefasta idea. El verdadero salvo no espera reinar en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador nuestro. Será en un momento. El término en un momento es en su original la palabra en griego átomo, que en ese tiempo no se entendía que era divisible en tres partes como se conoce hoy, pero más bien la idea de que será tan repentino, en un abrir y cerrar de ojos. Gabriela acaba de pestañear. ¿Cuánto fue, Gabriela? Milésima de segundo. Por lo tanto, será repentino. Será también inesperado. Y también será simultáneo, porque el apóstol Pablo dice lo siguiente: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Será un acto simultáneo. Imagínense por un breve instante el caos que esto producirá en el mundo en el cual estamos viviendo
hoy. Muchos habrán visto la película de Cabo Atrás, ¿no? Qué impresión, ¿no? Si bien es cierto, está hecho como una película, como ficción, y yo siempre digo, espero no participar de esa forma, porque no sé si se acuerdan que se está hablando de este tema en una congregación y se produce el evento, y viene el que se queda hablando solo. Así cargo yo. Es el pastor que se queda hablando solo en ese lugar. Cuidado, puede suceder. Gloria a Dios que no será en cuanto esté individuo por lo que Cristo ha hecho en mi favor. Seguro que mi Redentor vive y que lo voy a ver. Si sucediera en este momento, repentino, inesperado y simultáneo, ¿estás seguro que no te vas a quedar en este lugar? ¿Estás seguro que no te vas a quedar en este lugar? Estoy seguro. Que no te vas a quedar Matías en este lugar. Amén, hermano. Ojalá todos acá puedan decir esto. Porque saben que este hecho futuro no habrá nada que anticipe. Paréntesis. No confundamos la venida del Señor a la tierra, que sí tendrá señales que anunciarán ese tiempo, que es para el pueblo de Israel, dicho sea paso, y no para la iglesia. Para la iglesia nunca se le fue dado esperar señales. La iglesia no está esperando señales. Claro que hoy miramos el mundo y miramos Oriente Medio y todo el desastre que allí está sucediendo, y casi lógico pensar y asociar pasajes del Antiguo y también del Nuevo Testamento que habla de eventos que anteceden a la venida de Cristo a reinar y no a llevar a su iglesia, hermano, clarito eso. Como Lucas dice que habrá rumores de guerra. Eso no es para la iglesia, hermano, no es para la iglesia, porque el rumor de guerra siempre hubo. Y guerra siempre hubo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Estaremos a la puerta de la tercera? No sabemos. Depende del humor de Donald Trump y sus amigos. Pero no es. Hermanos, la iglesia es llamada a vivir en la expectativa de la inminente venida del Señor. Inminente no es pronto. Inminente no es que va a suceder mañana. Inminente es que puede suceder hoy, pudo haber sucedido hace 10 minutos, puede suceder en 10 minutos, puede suceder en unas horas, o puede suceder en unos años. La iglesia del Señor es llamada, hermanos, pasajes voy a citar solamente de memoria. Filipenses 3:20, Tito 2:13, Primera Tesalonicenses 1:10, donde este pasaje de leer, porque justamente tengo el pasaje, tengo ese libro abierto ahí. Tesalonicenses 1:10 dice 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibiste y de cómo os convertiste de los siglos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y agrego, hermanos, la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es un tema que el Señor permite vamos a tratar próximamente, porque lamentablemente hay algunos que tienen un sentido masoquista, que quieren sufrir y quieren pasar por las tribulaciones, o algún oculto sentimiento de ser mártir. No pasará la iglesia por la gran tribulación, el cual nos libra de la ira venidera. Somos llamados a esperar. Y no solamente, hermanos, somos llamados a esperar, sino somos llamados a amar la venida del Señor.
¿Amamos verdaderamente la venida del Señor? ¿Deseamos verdaderamente, hermanos? Yo, hermano, quizás pues ya tengo 63 años y no tengo ya muchas expectativas y ya estoy viviendo menos del cuarto de milla final de mi vida. Entonces, bueno, Tito, vos lo tenés, mi mamá, vos ya está hecho. Ahora tengo una expectativa, estamos esperando un nieto. Quizás eso, digo, no, Señor, espera que le quiero ver a Ciro. Pero ver a Ciro no será nada comparable de ver al Señor Jesucristo. Así que Ciro tampoco nacerá acá entonces. Y escapará también de este mundo malvado en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, al final está hablando de su carrera. Que hagamos, hermanos, propiamente, nos apropiemos también nosotros de estas palabras y digamos con el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. ¿En cuál día? En el tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Habrá un premio, habrá corona para el que ama la venida del Señor. La Biblia habla de 5 coronas, una es amar la venida del Señor. Y la última, el último libro del Apocalipsis, al final hay una oración, capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia dice. Síntesis, hermanos. Habrá una resurrección de todos los salvados de todos los tiempos. Habrá un tiempo en que Dios va a venir y va a haber personas salvas vivas, nosotros los que hayamos quedado. De paso, hermano, el apóstol Pablo creía en la inminencia de la venida del Señor en su tiempo, porque él habla en primera persona y dice nosotros los que hayamos quedado. Por lo tanto, esta doctrina de la inminente venida del Señor es tan antigua como la era apostólica. Pablo, tanto en Tesalonicenses como en 1 Corintios, habla de que él va a estar presente. Creía firmemente que en su tiempo vendría. Puede ser en este tiempo, puede ser. Habrá una resurrección, habrá una transformación de los que hayamos quedado. Y lo más glorioso, hermano, para mí, es esta enseñanza. Que el Señor mismo vendrá y Él me recibirá en el aire y cumpliré el deseo de todos los años de haber conocido al Señor Jesucristo mi Salvador. Ver a quien te quiso, mi alma, redimir. Al Señor la gloria. Amén. Muy bien. ¿Vamos a cantar un himno? El himno número 449 de esos himnarios les invito a buscar. El himno nos invita a cantar acerca del amor de Cristo, que nos invita a ensalzar al Redentor.
que nos invita a darle gloria y loor. Dice así en la primera estrofa, dice: canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle, santos todos, grande gloria y loor. El coro dice así: cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Ya el triunfo es seguro a las huestes del Señor. Oh, luchad con la mirada puesta en nuestro protector. Alcen la bandera, hermanos de la cruz, y caminad de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Firmes vamos en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo, escuchemos los clamores, gloria al Rey. Nos ponemos de pie para cantar este himno. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, habrá voz la historia, diremos del gran vencedor. El triunfo ya es seguro a las huestes del Señor. Oh, lucha con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, con la voz la historia diremos del gran vencedor. Enfrentó alza cristianos de la cruz y caminar de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, con la voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, los soldados de la fe. Nuestro el triunfo escuchemos, los clamores viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, con la voz la historia diremos el gran vencedor. Gloria a Dios. Muy bien, le voy a dar los anuncios para esta semana que hoy está comenzando. Lo próximo que tenemos como congregación será el día miércoles, a lo cual están todos cordialmente invitados. La reunión de oración, miércoles 20 horas. Seguida de la oración, un estudio de la palabra, compartimos un mensaje breve. Luego el jueves se reúnen los hermanos de la alabanza, jueves 20 horas. Oremos también, hermanos, por la alabanza de la congregación. Viernes, este viernes tenemos la primera reunión de discipulado del año. También están todos invitados. También pedimos que estén orando a los hermanos, que estén orando por el discipulado,
y por los hermanos que están un poquito apartados de la congregación. La idea es poder animar a esos hermanos. Si tienes algún hermano en la mente, en el corazón, del cual te acuerdas ahora, anotalo, escribile y que él se comunique con Nico, con Guillermo, con el hermano Tito, y invítenlo para el discipulado. La idea es apuntar a eso. Pero todos estamos invitados. La verdad que se arman muy lindas charlas, muy lindos debates. La verdad que el año pasado fue de gran bendición. Fue muy lindo participar de la reunión de discipulado. Luego tenemos el sábado, 16:30 puede ser, la horita feliz. 16:30, la horita feliz. También pedimos oración para las maestras, para los hermanos que están ayudando. La verdad que vi la foto que publicaron las hermanas, muy lindo la horita feliz, muy lindo ver tantos chicos aprendiendo, ¿no? Desde pequeño la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Es una pequeña pero grande luz a la vez que se planta en los hogares de esos niños, porque en muchos casos hay padres que sí envían a sus chicos, pero que ellos aún no han hecho las paces con Dios. O sea, que ellos no son salvos todavía, lastimosamente debemos decir. Pero es una herramienta muy, muy útil la de los niños que vengan aquí para llevar esa luz a sus hogares. Así que es un motivo muy importante y de oración para que tengamos en cuenta. Luego de la horita feliz, este sábado es una reunión especial que tendremos de damas por un lado y caballeros por otro lado. Los caballeros acá en el salón, en este salón con aire, y las damas al revés va a ser al revés. Las damas siempre tienen el privilegio de estar en el mejor lugar. Y bueno, nosotros transpiraremos, pero estaremos ahí firmes. Así que todos los varones, todas las damas están invitados también. Sábado 18:30 arranca, así que ya a esa hora ya tenemos que estar todos aquí. Luego, el domingo, 18 horas, la Cena del Señor, la reunión más importante de la congregación. Los hermanos que están en comunión con el Señor y con los hermanos y también los otros, o sea, los hermanos que aún no están en comunión y quieran venir a presenciar, a estar aquí acompañándonos. Es un momento de adoración muy lindo. Así que bueno, están invitados también, domingo 18 horas. Y luego de la Cena del Señor, una reunión similar a la que acabamos de tener, que es la predicación del Evangelio. En cuanto a eso, les quiero decir, el que quiera, el que haya tenido alguna duda, por ahí no le quedó algo claro, que quiera volver y reforzar lo que ha escuchado recientemente, está el link en el grupo de Martín Fierro. El que no esté en el grupo y quiera, pídale a algún hermano que le estará pasando el link para volver a escuchar esta enseñanza que hemos tenido, y también, ¿por qué no?, compartir para que esto se predique. Es una forma de predicar la sana doctrina en la que nosotros creemos y la que estamos aferrados por fe. Muy bien, dicho esto, les invito a cantar una última canción, un pedido especial de acá nuestro hermano que vino a visitarnos de allá de Santa Fe, así que cómo no complacerle este pedido, y esperamos nuevamente su visita. Vamos a buscar la primera canción del cancionero. Es una canción que creo que todos conocemos, Señor mi Dios. El
hermano me pidió el micrófono, así que ahora yo termino de hablar y le dejo que él va a hacer la primera voz. No, mentira, cantamos todos juntos y luego nos despedimos. Gracias a todos por venir, que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.